En todos los seres vivos existe la división celular, ya que todos están conformados por células que necesitan dividirse, ya sea como mecanismo de reproducción o de crecimiento. La mitosis es un tipo de división celular que tiene como resultado la formación de dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula progenitora. En otras palabras, consiste en la división de las células formando dos células hijas genéticamente igual a la célula madre. La mitosis ocurre en las células somáticas, que son las células de todo el cuerpo, excepto las células sexuales, con una cantidad de 46 cromosomas, por lo que son diploides. Antes de que la célula que se divide obtenga dos células hijas, debe pasar por un proceso cíclico llamado ciclo celular, el cual incluye la fase G1, fase S, que es la fase de síntesis, la fase G2 y la fase M, que es la fase propia de la mitosis. Esta fase M, que es llamada mitosis, también se divide en varias fases, ya que la célula sufre una serie de transformaciones con el fin de repartir el material genético equitativamente a las dos células hijas. De una forma tradicional, la mitosis se divide en cuatro fases, que son profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, muchos autores incluyen más de cuatro fases como una intermedia entre profase y metafase llamada prometafase, y otra fase también llamada la profase temprana o profase tardía, además de la citocinesis que ocurre al final de la telofase, la cual produce la división del citoplasma. Comencemos examinando una célula justo antes de que comience la mitosis. Esta célula está en la interfase, que es la fase G2. Aquí el ADN está duplicado, por lo cual los cromosomas en el núcleo constan de dos copias conectadas llamadas cromátidas hermanas. No se pueden observar los cromosomas muy claramente en este punto porque todavía están en su forma larga, fibrosa y descondensada en forma de cromatina. También existe una copia del centrosoma con dos centriolos. Los centriolos como tal solo existen en células animales, ya que las vegetales tienen otro tipo de centro organizador de microtúbulos que desempeñan un papel similar. Si pueden observar, acá la célula contiene nucleolo, además de una membrana nuclear que es la que protege el núcleo. Ahora sí, al entrar la célula en la fase M, que es la fase de la mitosis, pasa por la primera fase, que es llamada profase o también profase temprana. Aquí la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras. Primero, los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace más fácil separarlos después. Se comienza a formar lo que es el huso mitótico, que es una estructura hecha de microtúbulos, que son fibras fuertes que son parte del esqueleto de la célula, y su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El huso crece entre los centrosomas a medida que se separan. El nucleolo, que es parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, va a desaparecer. Esto es señal de que el núcleo ya se está listando para descomponerse. En la profase tardía, o también llamada prometafase, el huso mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas que ya están condensados completamente, es decir, están muy compactos. Aquí también la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se van a liberar. El huso mitótico va a crecer más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas. El huso mitótico está formado por los microtúbulos que se unen al cromosoma por el cinetocoro, que también son llamados microtúbulos del cinetocoro. Los microtúbulos que no se unen al cinetocoro pueden agarrarse de los microtúbulos del polo opuesto, lo que va a hacer es que estabiliza el huso. Hay también microtúbulos adicionales que irradian de cada centrosoma hacia el borde de la célula, lo que hacen es formar una estructura que es llamada áster. Esta es como tal la anatomía del huso mitótico. La siguiente fase a la cual entra la célula
en la mitosis es la metafase. Aquí el huso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Este centro de la célula es llamado placa metafásica y no es una estructura física, sino un nombre que se le da cuando los cromosomas están alineados en el centro. Aquí también las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de polos opuestos del huso. Antes de entrar a la siguiente fase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica, con sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos, para asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las dos células hijas. La anafase es la siguiente fase en donde las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son aladas hacia los polos opuestos de la célula, porque el pegamento proteico que mantiene unidas a las cromátidas hermanas se degrada y esto es lo que permite que se separen. Ahora cada cromátida es su propio cromosoma como tal. Además, los microtúbulos no unidos a los cromosomas se elongan y empujan para separar los polos y hacer más larga a la célula. Seguidamente, la célula entra en la telofase, donde su estructura es más alargada. En esta fase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales. Por ejemplo, el huso desaparece, quedando en sus componentes básicos. Aquí se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas, y las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Además, los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma fibrosa. Finalmente, ocurre la división del citoplasma para formar dos nuevas células. Recuerden que hay dos tipos de células eucariotas: la célula animal y la vegetal. En la célula animal, la citocinesis es contráctil. En palabras simples, pellizca la célula como un monedero con un cordón ajustable. El cordón es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina y el pliegue del cordón se conoce como surco de división. En las células vegetales no pueden dividirse de esta forma porque tienen una pared celular y son demasiado rígidas. En vez de eso se forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula que la divide en dos células hijas separadas por una nueva pared. Cuando la división termina, produce dos células hijas. Cada célula hija tiene un grupo completo de cromosomas idéntico al de su hermana y al de la célula madre. Las células hijas pueden comenzar sus propias vidas celulares y según lo que decidan pueden crecer o pueden experimentar mitosis ellas mismas y repetir el ciclo. Y esto es básicamente lo que ocurre en la fase M, que es la fase de la mitosis. Aquí la célula entra por varias fases en donde va sufriendo una serie de transformaciones para finalmente obtener dos células hijas con el mismo material genético que la célula madre.